Vamos a dar inicio a la sesión. Así que, cuente, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar de un informe que fue solicitado por estas comisiones unidas a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto del mercado de gas residencial en Chile y del mercado de gas en América Latina. Este informe, apenas lo recepcionó esta Secretaría, lo remitió a los integrantes de las comisiones unidas. Uno el 14 de diciembre y el otro el día de ayer. Y también hay una carta de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, a través de la cual manifiestan su parecer sobre los efectos de la Ley de Servicios Básicos en sus clientes y cooperativas eléctricas. Es una carta en la cual ellos manifiestan su preocupación ante una eventual prórroga de la ley. Eso es, señor presidente. Perfecto. Entonces vamos a pasar al primer punto de la tabla. Senadora Allende. Sí. Bueno, saludar por supuesto a los colegas, en fin. Justamente yo iba a preguntar, porque leímos en los medios que en la Cámara de Diputados se había presentado una nueva prórroga. Yo creo que es interesante saber cómo vamos a trabajar y sería bueno preguntarle también al Gobierno, porque por un lado estamos tratando de avanzar en lo que fue nuestra propuesta de generar de parte del Gobierno una respuesta que ayude, por supuesto, a los deudores, y eso es lo que estamos viendo justamente con el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Energía, y se cruza con esta presentación. Entonces hay que saber cómo lo ve el Gobierno esto y nosotros qué vamos a hacer, porque si se llegase a aprobar, va a llegar acá y nosotros estamos trabajando, por decirlo así, una línea diferente. Yo creo también que más que una nueva prórroga, porque creo que se va a ir acumulando y acumulando una deuda que al final va a ser impagable, es preferible que aumentemos los subsidios, los beneficiarios, pero no me da la sensación de que sea la respuesta a una nueva prórroga. Entonces yo creo que sería bueno como saber más. Yo no sé si el secretario nos puede informar, si sabe más en cuánto aquí está en la Cámara, en qué trámite, está en tabla, se trató, no lo sé. Bueno, nosotros no tenemos la información respecto del estado de tramitación de este proyecto, que está recién iniciándose en todo caso, pero la solución que se había planteado en el debate, entiendo, aquí en el Senado es distinta. No es una prórroga, pero sí es una forma que pudiera permitir repactar en mejores condiciones y eventualmente establecer subsidios para las personas que lo necesitan. Y ese es el sentido de la sesión de hoy día, en donde debiéramos escuchar el informe de avance de las conversaciones que ha habido entre los asesores de los senadores con los asesores de los ministros de Energía y Obras Públicas, o de Obras Públicas y Energía, respetando el orden jerárquico, y ver si es posible entrar en la tramitación de un proyecto concreto que se haga cargo de esta situación. Así que le vamos a ofrecer la palabra a los ministros. Intermedio, saludar al resto de los integrantes de la comisión. No me habían dejado entrar, así que no alcancé a escuchar la primera parte de lo que señaló la senadora Allende o lo que hayan conversado ustedes, pero precisamente lo que ella señalaba, el espíritu, lo que queremos presentar y lo que hemos discutido con los asesores de cada uno de ustedes, tal como quedamos en la sesión anterior. Y si estuviéramos de acuerdo con los conceptos, el proyecto de ley está redactado y podríamos, digamos, ingresarlo rápidamente al Senado. Los conceptos, yo tengo una presentación, no sé si Tomás Bunster está, digamos, dentro de las personas que ya está ahí, de manera tal de que podamos seguir con mayor facilidad. Pero lo que tenemos, y aquí voy a hablar del tema de energía y de obras públicas que son bastante simétricos, ya les dimos la caracterización de la deuda y cuál era el problema, llamémoslo. Y la ley 21.249 ya establece un beneficio, ¿no es cierto?, que es poder pagar en 48 cuotas sin tener recargos de multas, sin tener intereses, sin tener reajuste. Así que eso es una cosa que hay que tener presente, pero la ley establece que eso es válido solamente hasta ahora, ¿no?, hasta diciembre, hasta enero. Para poder hacer lo que voy a explicar es necesario, uno de los primeros cambios es permitir que la gente que vaya a irse por ese procedimiento
pueda acceder a eso, porque la ley establece que hay que solicitarlo, tener más plazo, entonces ampliar ese plazo hasta el 31 de marzo, de manera que tal de que todas las personas que lo necesiten puedan acceder a él. En segundo lugar, crear un beneficio adicional. Debo decir que todo esto que voy a mencionar está conversado con sus asesores, no en sus detalles, pero sí en los conceptos en los cuales creo que coincidimos plenamente. Este beneficio adicional sería tomar la deuda de la pandemia. Esto es un punto importante porque hay algunas personas que tienen deuda previa a la pandemia, que es un problema entre ellos y la compañía. Lo que estamos tratando aquí de resolver es el problema que se generó por la pandemia y que la ley apuntó a trasladarlo hasta el momento de hoy, dejando que las personas no tuvieran que pagar y que no hubieran corte. Entonces, tomando la deuda que se generó entre marzo del año 2020 y la fecha de hoy, justamente como señalaban el presidente y la senadora Allende, la idea entonces es resolver ese monto de deuda. ¿De qué manera? Agregando el beneficio adicional que estas 48 cuotas no pueden superar el 15% de la cuenta promedio del cliente, de manera tal de no sobrecargar lo que las personas, digamos, tengan que pagar mensualmente, porque tienen que volver a pagar la cuenta que no la han estado pagando hasta ahora, estas personas morosas, que todo lo que voy a mencionar se refiere a los morosos, y se le agrega este 15%. ¿Quiénes serían los beneficiarios de ello? Serían los deudores de agua potable con consumo promedio menor o igual a 15 metros cúbicos por mes. Eso, para dar una idea, como lo vamos a ver después, cubre al 71% de los deudores. Esto es un punto muy importante que hicieron ver los asesores de cada uno de ustedes, que les interesaba que este tema, en términos de número de personas y como porcentaje de los deudores, cubriera una gama muy amplia y que las personas que tuvieran que pagar el total de su deuda en estas 48 cuotas que establece la ley, quedara para las personas que fueran de más alto ingreso o de mayores consumos. Lo mismo en electricidad, se haría con 250 kWh, que también es el consumo promedio y que también incluye, en el caso de la electricidad, si no me equivoco, es como el 78% de los deudores. En el caso del agua es un pelito menos, porque recordemos que ya hay un 12% de los deudores que tienen un subsidio y que por lo tanto no son parte de la deuda. O sea, en el agua tenemos 12% de personas que ya tuvieron un subsidio y que se les paga mensualmente y por lo tanto no tienen deuda, y a eso se le agrega que los restantes 71, así que los números son muy parecidos, en ambos casos bordean el 80% de las personas morosas. Para esas personas que tendrían un recargo del 15%, es decir, personas que tienen menos, en el caso del agua, un consumo mensual en los últimos 12 meses, que así lo mediríamos, menor a 15 metros cúbicos, se le agrega este 15% de la cuenta efectiva que tenga cada mes, pero al mismo tiempo el Estado daría un subsidio correspondiente a ese 15%. Hoy día el subsidio del agua potable opera exactamente de la misma forma. Las compañías cobran el porcentaje de subsidio que se le haya asignado a la persona de la cuenta efectiva que tiene en cada momento, así que existe el procedimiento y el sistema de control. Si la cuenta de la persona en ese momento es mayor a 15 metros cúbicos por segundo, tomando el caso del agua, bueno, el subsidio va a ser el 15% de 15 metros cúbicos, exactamente igual a como es hoy día el sistema de subsidio. Las deudas que las personas tenían de antes, que tenían, digamos, con las compañías de antes de marzo, bueno, se rigen por las normas normales, digamos, que tiene el sector sanitario y los sistemas normales, es la operación normal. Decir que de esas deudas, solo para un ejemplo, en el caso del agua, la mitad de esas deudas que habían a marzo del año 2020 ya están pagadas. O sea, hay una parte de eso que fue pagado y otras que fueron personas que tenían deuda y que posteriormente durante la pandemia siguieron sin pagar, que ya no pagaban antes, siguieron sin pagar y que tienen, digamos, por lo tanto van a acceder a todos los beneficios por las cuentas que no pagaron durante el momento de la pandemia, pero van a tener que trabajar, digamos, con la compañía sanitaria correspondiente para pagar lo que debían de antes, igual a como era antes de que hubiera la ley y antes de que hubiera pandemia. Si vamos a la siguiente. Aquí están quiénes serían
el número de personas beneficiadas con esto. Estos son datos que dimos en la sesión anterior. Aquí está, si uno mira hasta 15 metros cúbicos, tal como lo mencioné, tenemos el 71% de los morosos. Ahí está en el gráfico de abajo, las barras azules. Ahí están los consumos, entre 0 y 5 tenemos 250.000 clientes, luego tenemos otros casi 100.000 entre 5 y 10, y luego tenemos entonces, hasta llegar a 15, como digo, son 432.000 clientes de un total, ¿no es cierto?, que era del orden de 600.000. ¿Qué porcentaje de la deuda son eso? Son 57.000 millones. Los números para la electricidad son muy similares a los que estoy señalando. Si vamos entonces, como dice ahí en el primer párrafo, a cómo se distribuiría la deuda vigente hoy día en materia de agua son 200.000 millones, 205.000. De eso vienen desde el origen 58.000 que ya las personas debían en marzo y que antes debían mucho más, pero pagaron la mitad, debían como 120, hoy día quedan solamente casi 60.000. Durante la pandemia se aumentó esta deuda en 146.000 millones, que son todas cuotas que las personas deben y son cuentas no pagadas desde marzo del año 2020 hasta ahora. Sobre esos 146.000 millones sería lo que estaríamos operando. Y como mencioné, con la parte entre 0 y 15 estaríamos cubriendo 39% de la deuda, 70% de los deudores, en el caso de la luz un poco más, casi 78%. Y el resto de las personas accederían, digamos, a las 48 cuotas que están establecidas en la ley. Hacer la salvedad de que originalmente nosotros habíamos conversado de utilizar el sistema del registro social de hogares. La complicación con el registro social de hogares es simplemente la dificultad de la implementación. El proxy del consumo es bastante bueno, pero no es perfecto, ¿no? Puede haber un medidor donde están varias familias y por lo tanto puede tener un consumo de más de 15 y podría, digamos, ser familias vulnerables que tienen en un mismo sitio varias viviendas y por lo tanto el proyecto de ley va a dejar la salvedad de que esas personas pueden acudir a la compañía. Se hace, digamos, entonces la revisión de su registro social de hogares y se le aplica también el subsidio a esas personas. En el otro extremo podemos tener personas que tienen altos ingresos, pero por ejemplo es su segunda vivienda o tercera vivienda, que la ocupan poco y por lo tanto su promedio de consumo es bajo y también estaríamos cometiendo un error. Pero el beneficio que tiene el sistema es que es sumamente sencillo, las compañías lo pueden implementar en forma perfectamente automática, toda persona que está a menos de 15 metros cúbicos de consumo, su cuenta a partir del mes de enero puede aparecer, digamos, con un cobro de un 15% adicional y un descuento del mismo 15% que esa compañía se lo cobra, digamos, al Estado a través del subsidio. No sé si tenemos una siguiente. Aquí están más o menos quién pagaría qué, ¿no? Vuelvo a repetir, son más de 400.000 personas que serían beneficiadas, que son en parte, tenemos en el gráfico que está abajo, tenemos ahí las personas, digamos, que van a pagar con este 15% de límite. Esas personas o pagan su deuda o bien se les extingue, por lo tanto, todas esas personas, todo lo que tenían de problema hacia atrás, sin tener que poner recursos adicionales, queda resuelto. Adicionalmente a eso, lo que es la parte celeste, corresponden a otras 78.000, 79.000 familias que su deuda son pocas cuotas. Con el 15% uno alcanza a pagar aproximadamente 7 cuentas, 15% de 48. Entonces es un poquito más de 7 cuentas, de un total en general del orden de 20, porque la mayoría de las personas debe desde marzo. Y por lo tanto a esas personas que tienen, los que tienen menos de 7 cuentas, también van a pagar el total, solamente accediendo al 15% digamos, o sea, su monto es menor
a este 15% y por lo tanto van a pagar también. O sea que ya a eso le agregamos. Y las personas que tendrían que pagar en el sistema que establece la ley hoy día sería solamente este 16% que aparece ahí, que son 94.000. Los montos son totalmente diferentes porque esos 94.000 son personas que tienen deudas muy altas, ya lo veíamos, un 3% de los deudores tiene una parte enorme de la deuda y consumos de más de 60 metros cúbicos, o sea, más de 4 veces el promedio. Entonces, en materia de la deuda, lo verde, 29.000, digamos 30.000 millones, un 20% de esta deuda de pandemia, quedaría pagado, que en realidad sería pagado con el subsidio. Se extinguiría a costo de las compañías porque no se alcanzaría a pagar y una vez transcurrido, digamos, los 48 meses, las personas se han pagado, ¿no es cierto?, su cuenta del mes, si han recibido el subsidio del Estado, etcétera, quedaría extinguido una mitad adicional, un monto muy parecido, nos da 27.396. Insisto, estos son números solamente del agua, pero son simétricos en el caso de la luz. Aplicando la ley 21.249, las personas pagarían y quedarían con su deuda al día, utilizando, digamos, el sistema, otro 11% de la deuda, estos son otros deudores, por 15.425. Y quedaría un remanente de 73.000 millones, 74.000 millones, que lo pagarían estas personas de consumos más altos, que pagarían en 48 cuotas sin intereses y reajustes, si es que así lo solicitan a las compañías, para los cuales la idea sería ampliar el plazo que tenía la ley actual, que daba solamente 30 días para acceder, darse 90 días para poder acceder, y de esa manera entonces que toda persona que quiera hacerlo lo pueda hacer. Decir solamente que en el caso de las compañías ya la ley actual les implicó un aporte muy importante porque ellos dejaron de recibir las cuentas que deberían haber recibido un pago mensual, luego el pago lo van a recibir en 48 cuotas y por lo tanto los reajustes, intereses, en fin, correspondientes a todo ese cambio enorme, porque van a recibir varios años después, es un aporte muy significativo, digamos, a todo esto. Entonces, resumiendo, ese es más o menos el monto de lo que paga cada uno. Está muy en la idea de, ustedes recuerdan cuando se partió, cuando estaba el senador Pizarro, que no sé si está, no lo alcanzo a ver a todos, pero que él planteó más o menos los principios en su momento, hubo algunas exposiciones de gente de universidades, que todos iban más o menos en este sentido de que todos tenemos que poner algo, el Estado tiene que ayudar a los más pequeños, las personas que tienen más altos ingresos tienen que, digamos, pagar, pero al mismo tiempo hay que dar facilidades, las compañías hacen un aporte, el Estado hace un aporte. Y eso es lo que esto refleja. Y lo segundo, que es un sistema sumamente sencillo de poderlo hacer. Aquí estamos hablando de de centenas de miles de personas solo en el agua, más otros centenas de miles de personas en la luz, que pueden o no ser los mismos, y por lo tanto el tema del procedimiento expedito es una consideración sumamente importante. No sé si tenemos algo más, creo que hasta ahí estábamos, o no, Tomás, no sé. No tengo, ya, ahí estamos. Sí, eso es, presidente, y a su disposición para cualquier duda, consulta, comentario. Gracias, ministro, por su exposición. No sé si el ministro de Energía quiere complementar algo, quiere hacer su exposición, y después le está pidiendo la palabra al senador Pizarro. Muchas gracias, presidente. No, hemos trabajado esto junto con el Ministerio de Obras Públicas y con el ministro Moreno, así que estamos básicamente de acuerdo. En electricidad sería lo mismo. Dividimos a los clientes, los que consumen menos de 250 kWh año. Los que están por arriba pueden pactar hasta fines de marzo en 48 cuotas sin intereses. Y los que están por debajo se les repacta automáticamente en 48 cuotas sin intereses. Los saldos que no se paguen después de esos 48 meses, dado el tope de 15% por mes, se extingue de cargo de la compañía, y además esas personas reciben un subsidio que funcionaría igual como describió el ministro Moreno para el agua, ¿cierto? Y eso resolvería el problema para el 75% de los clientes con deuda acumulada en la pandemia, ¿no? Entonces creemos que es una solución simple, de fácil ejecución y que resuelve bien el problema como queremos.
y que está muy en línea con los principios que conversamos en la última sesión. Pero eso, yo creo que el ministro Moreno lo explicó muy bien, pero quedamos a disposición para aclarar dudas. Gracias, ministro. Entonces tiene la palabra el senador Pizarro y después la senadora Allende. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores ministros y a todo el equipo de asesores o representantes de las distintas empresas operadoras en ambos servicios. Un comentario. Efectivamente, como decía el ministro Moreno, creo que la propuesta que se está planteando es bastante parecida a lo que conversamos en la comisión, presidente, el mes de junio, en la Comisión de Economía, donde hicimos un planteamiento más o menos en esta línea. Yo quisiera hacer un par de consultas, presidente, a los ministros, porque entiendo que hay una diferencia en lo que se conversó en la mesa con nuestros asesores en dos sentidos. Uno, en la cobertura, porque hay que definir qué cobertura es la que vamos a tener. Si vamos a estar en el 80 o el 90% del registro social de hogares, entiendo que la propuesta del Ejecutivo iba por mantenerlo en un 60%, y ahí debiéramos tener una diferencia. Y lo otro es el consumo promedio en el caso de la electricidad. Los asesores nuestros plantearon una cifra, el doble en realidad, que es lo que es los 250 kilowatts planteados por el Ejecutivo. Entonces yo creo que deberíamos tratar de buscar alguna fórmula o algún equilibrio que permita ampliar un poco la cobertura y aumentar el promedio de kilowatts. Y lo otro, ministro, es la situación de las empresas pequeñas, tanto en el sector sanitario como en el sector eléctrico, las cooperativas, en fin, que no se pueden hacer cargo o de absorber, como plantea la propuesta, en el caso de las grandes, que absorben si es que se genera alguna diferencia. Ahí también necesitamos tener mayor claridad conceptual. Eso es lo que quería pedir, presidente, que se pudiera aclarar. Y lo otro es lo que planteó la senadora Allende, que parece que el ministro Moreno no lo alcanzó a escuchar, es referente al tratamiento que se le va a dar al proyecto que está en la Cámara. El proyecto que está en la Cámara entendemos que lícitamente lo que hace es prorrogar y mantener la situación actual. Pero esto en realidad hay que darle una solución más definitiva. Senadora Allende. Presidente, igualmente un saludo a los ministros, a los equipos y en la misma línea, digamos. Efectivamente, yo creo que nosotros deberíamos procurar llegar por lo menos al 80% o más. Y quiero saber si efectivamente hay una diferencia en eso con el Ejecutivo. Me da la impresión que ellos proponen menor cobertura en ese sentido y entiendo que sería por el registro social de hogares, quiero que me lo confirme, no sé si lo entendí bien, pero lo ideal es que llegue por lo menos al 80%. Estamos pensando en sectores vulnerables, pero también en sectores medios que han ido acumulando esta deuda. Lo segundo, efectivamente, los técnicos, los asesores, hubo una diferencia con el gobierno. La propuesta era el consumo promedio que sea de 500 kilowatts y no de 250. Y en ese sentido sería bueno conocer más por qué llegan a la cifra de los 250 y no de los 500. Ahora, en el sector eléctrico no hay subsidio para los más vulnerables como sí existe en el sector de las empresas sanitarias. Entonces sería interesante saber si el gobierno tiene disposición de explorar a futuro para crear, digamos, más adelante un subsidio para las familias más vulnerables. Creo que esto es importante de revisarlo porque de alguna manera, ya que se usan metodologías similares para el pago de estas deudas acumuladas, también pensar que por qué no tenemos subsidio también para el sector eléctrico, no solo sanitario, las personas necesitan igual el apoyo. Obviamente que hay preocupación con las pequeñas empresas, existen pequeñas empresas distribuidoras o también cooperativas, que sería interesante saber, digamos, si en este caso, que son proveedoras de servicios eléctricos, no van a poder absorber aquello que supere cuando se está pagando un 15%, digamos, en cuotas el monto de la deuda. Sería interesante saber cómo se va a trabajar. Y un tema que no ha tocado el ministro, que entiendo que también lo vieron con los asesores nuestros, es que en el caso de la empresa de distribución, pensando que una parte asuma la deuda, dejando afuera generadores y transmisores, en el sentido de que se le pidió al Ministerio evaluar, de posponer por 2 años la aplicación de la ley que bajó la rentabilidad
al 6%, del 10 al 6%. Yo no sé si eso es algo que vale la pena revisarlo ahora, qué sentido tiene y por qué. Yo entiendo que la rebaja de esa rentabilidad significaría, o el posponer la rebaja de esa rentabilidad significaría posponer, digamos, o significaría una cantidad que dejarían de recibir la distribuidora. Yo entiendo que el sentido de esto el único sentido sería que tengan mayor participación en absorber la deuda. Eso es lo que me gustaría que quedara más claro para poder resolverlo. Y finalmente, también saber cuál va el tratamiento, como decía el senador Pizarro, yo lo planteé al inicio de la sesión, pero el ministro Moreno no estaba conectado todavía. ¿Cómo va a tratar el gobierno entonces? Porque claramente son dos caminos paralelos, pero son muy diferentes. Yo tengo la convicción de que tenemos que llegar al máximo de cobertura, apoyo, flexibilidad, ayudar, por supuesto, ojalá al 80%, no al 70%, sino al 80%, pero hacerse cargo de esta deuda, porque a mi juicio solamente prorrogar sin asumir, digamos, es una forma de que se va aumentando la deuda y va a ser cada vez más difícil resolverla. Y yo creo que el mejor camino es si logramos, como ya he dicho, ampliar el monto del subsidio, el número de beneficiarios y pensando en esta fórmula que hasta ahora más o menos es lo que se ha logrado, digamos, por parte tanto del Ejecutivo como por parte de los asesores, que es buscar esta modalidad de las 48 cuotas, sin interés, por supuesto, y máximo un 15%. Entonces, me gustaría mucho que pudiésemos responder estas consultas. Gracias. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Yo solo, además de saludar a los ministros y los asesores, también reafirmar un poco la postura. Estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por ambos senadores, tanto el senador Pizarro como la senadora Allende, que creo que sin conocer en detalle cómo va el avance del proyecto presentado en la Cámara de Diputados, creo que es muy necesario ir ordenando las cuentas y que esta solución me parece más viable a futuro. Esta es una solución además que presentó parte de esta comisión liderada por los senadores Pizarro y Proboste ya a mitad de año, en donde se hace un espacio de responsabilidad tripartita en el pago de las cuentas, que a mí me parece lo más razonable. Y también me quedan dudas básicamente en torno al tema del consumo, que en el fondo se estima que sería el 80% del registro social de hogares. Si eso es tan así, digamos, porque podría ser también que familias de recursos quizás no tan bajos estén incorporadas, porque de alguna manera estaríamos involucrando solamente el consumo y no el porcentaje del registro. Eso como para aclarar cuál de los dos es el parámetro. Sí me preocupa muchísimo el tema de las empresas sanitarias pequeñas, porque claramente estaríamos obligándolas a asumir un costo que puede ser que implique la quiebra, pero no que no sea así de algunas empresas, o insolvencia o situación de digamos, bien extrema financiera, y yo me imagino que cuando se hace una propuesta de que lo que no alcance a cubrir esta propuesta lo asumirán las empresas, está conversado con las empresas, pero ¿qué pasa con las pequeñas? También me preocupa muchísimo porque al final del día prestan un servicio que es tremendamente importante y fundamental para la vida humana. El tema sanitario es clave, lo mismo el tema energético, pero principalmente el sanitario, sobre todo en las regiones más pequeñas. Yo diría que eso principalmente son mis dudas y nada más, pero sí es importante aclarar qué va a pasar con este otro proyecto, qué vinculación ha tenido el Ejecutivo con y porque finalmente tenemos que llegar a un acuerdo en las dos cámaras para ver cuál es la solución más viable hoy día para todas las familias chilenas. Hay una duda que expresaba el senador Proes, que dice relación con que una familia tenga deuda de gas, de agua y de luz. En este caso de agua probablemente estaría subvencionada, no el caso así del gas, porque efectivamente en las regiones más extremas, como la mía, el gas de cañería es el menos. En las zonas, digamos, con personas con menos recursos,
En las comunas pequeñas nosotros no tenemos esa situación, pero en Santiago no es el caso. Entonces, pudiera darse una situación ahí compleja en donde hay una deuda de luz y de gas que hoy día pueda subir muchísimo más del 15% si se suman las dos deudas. Es complejo ese tema, pero hay que ponerse en el caso. Eso solamente. Muchas gracias, presidente. Tengo entendido, perdón, que el proyecto al cual hace referencia la senadora Allende habría sido despachado en la sesión del 14 de diciembre por la Comisión de Economía para pasar a la sala. No sé si esa información es correcta. Porque de acuerdo al informe que consta en la página web de la Cámara, este proyecto se habría despachado y pasa a sala y se designa incluso como diputado informante a Boris Barrera. Estuvo el subsecretario de Economía en esa sesión, así que sería bueno si el Ministerio nos pudiera corroborar. El subsecretario de Energía estuvo en esa sesión, así que sería bueno si nos pudiera corroborar esta información el Ministro de Energía. Entonces le damos la palabra a los ministros en relación a las consultas de los senadores. Bien, presidente, yo tomo algunas de las consultas. Primero, respecto a los proyectos de la Cámara, tal como usted señala, fue aprobado por la Comisión. El ministro Llobet puede dar más elementos, pero ser muy claro y muy preciso que el Ejecutivo coincide plenamente con lo que han señalado todos los senadores que han hablado en este tema. Nosotros creemos que hoy día no corresponde seguir, digamos, chuteando este problema, sino que hay que ir a resolverlo, ir normalizando, y eso significa, entonces, hoy día ya vimos las cifras de lo que estamos hablando. Si esto lo postergáramos, serían cifras después que sería mucho más difícil, habría mucho más problema con las empresas pequeñas, sería mucho más grande el subsidio. O sea, creemos que lo que se está conversando en esta comisión es el camino correcto. Por lo tanto, esos proyectos que se habla de la Cámara no tienen el apoyo del Ejecutivo y han avanzado en esa Comisión de Economía a pesar de las opiniones del Ejecutivo, y creemos que la solución está por lo que estamos conversando aquí. Segundo, para precisar el tema del registro social de hogares y la cobertura de lo que estamos planteando. Tal como señalan los distintos senadores, lo que hemos conversado en la comisión, la opinión del Ejecutivo, lo que se conversó con los asesores, es dar una cobertura que sea muy amplia. Lo que originalmente habíamos pensado todos era irnos por el registro social de hogares y tener además un límite de consumo. Es decir, la persona tenía que tener ambos factores, ¿no? Tenía que ser una persona vulnerable, ya fuera del 60, del 80, y además el subsidio no iba a cubrir más que un cierto monto de consumo. La verdad es que al ver la cantidad de personas de las que estamos hablando y el procedimiento para poder hacer esto de forma práctica, es que hemos optado por, en vez de utilizar el registro social de hogares, tomar solamente el consumo. O sea, estamos midiendo solamente por el consumo. El consumo es un buen proxy del nivel de ingreso de las personas. No es perfecto, como señalé. Evidente que podría haber una persona de alto ingreso que tiene un consumo bajo en una segunda vivienda, por ejemplo. Podemos tener la situación inversa, que es la que más nos preocupa, que en un solo medidor hayan varias familias y por lo tanto el consumo sea más de 15, no quede con todos los beneficios que hubiera necesitado, y por lo tanto, tal como señalé, el proyecto lo que va a presentar es una situación especial en que aquellas personas que estén en esa situación podamos hacer el procedimiento a través del registro social de hogares y se le va a asignar, digamos, el subsidio y los beneficios a esas familias que tienen un solo medidor, pero que son varias familias y por eso aparecen de más de 15, pero en un número limitado de personas donde hay que ir a verificar, digamos, esas condiciones. Entonces, ¿y qué cobertura le estamos dando? La cobertura que hemos conversado, por eso mencioné cómo se da en la luz, ya el ministro Llobet lo señalaba, estamos cubriendo en el caso de la luz con este procedimiento, es decir, que la persona no paga más de 15, que el 15 se lo pone en un subsidio y que la diferencia, digamos, queda extinguida, el 75% de las personas que hoy día tienen deuda quedan cubiertas en el caso de la luz. En el caso del agua,
el Ministro. 71%. Sí, claro. Disculpe, presidente. Soy yo, la senadora Allende. Perdón, ministro, de interrupción, pero me dejó una duda. Todavía no me queda claro por qué ustedes no quieren usar el registro social de hogares, no lo entiendo, pero esta fórmula que se están proponiendo, que sea base sobre lo que se consume, no solo está la posibilidad del riesgo, lo que usted señala, de que sean varias personas y un solo mediador, varias familias, que es algo que ocurre bastante en nuestra realidad, varias familias, aunque sea un solo mediador, pero también lo que puede ocurrir es que sean muchos componentes de esa familia. O sea, no es inusual en nuestra realidad, digamos, en sectores más vulnerables, que son muchos los que viven en una misma casa. Entonces, si usted solamente queda registrado el nivel de consumo, puede generar una enorme injusticia, porque no es lo mismo que sea para un matrimonio de adultos mayores o una persona sola, así son 6 habitantes, que es bastante usual, digamos, puede ser bastante común. Entonces, a mí me queda una duda, por eso me gustaría que me explicara mejor por qué no esa metodología, por qué esta y los riesgos que tiene esta, digamos, en ese sentido, porque podría cometerse muchas equivocaciones. Entonces, eso es lo que quería decirle. Y segundo, nosotros lo que queremos llegar efectivamente al 80%. Entonces, yo no sé si con ese instrumento usted está llegando al 80%. Esa es la duda que yo tenía y que me gustaría que me aclarara. A ver, parto por la segunda. Tal como le mencioné, los porcentajes a los que estamos llegando son altísimos. Estamos hablando en la luz del 75% y en el caso del agua del 71% de aquellos que no tienen subsidio, y ya tenemos un 12% que tiene subsidio. O sea, un 12 más un 71, estamos sobre el 80. Entonces, estamos en los rangos que se conversaron con el grupo de asesores, hablábamos de cosas entre 60 y 80, así que el porcentaje, el número de deudores que quedan, digamos, beneficiados con esto es muy alto. Segundo, respecto de la primera consulta, efectivamente uno podría decir, oiga, hagamos una cosa perfecta, pero estamos hablando en el caso del agua, por ejemplo, 600.000 conexiones de agua que tienen, digamos, una deuda morosa. Entonces, tendríamos que revisar los casos de 600.000 personas para poder determinar, digamos, para cada uno de esos casos cuál es la situación, para lo cual tendrían que presentar, ¿no es cierto?, las empresas, la persona, cuál es el RUT de la persona, que además la compañía no tiene necesariamente el RUT, lo que tiene es una dirección y un consumo, tiene un número de medidor, tiene una dirección, pero no tiene, digamos, el RUT, tiene que asociarlo con un RUT, una vez que tiene el RUT, tiene que ir, digamos, a su municipalidad o su gobernación para que luego termine en el Ministerio de Desarrollo Social, que tendría solo para el agua que revisar 600.000 casos, y luego de eso, en el caso de la luz, son otro número similar de personas, todo lo cual además tomaría tiempo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es decir, hagamos un procedimiento simple, con algo que efectivamente, tal como señala la senadora y hemos señalado desde el principio, no es perfecto, entonces el tema del registro social de hogares lo hacemos por excepción. Cuando se da un caso como lo que usted señala, de que hay, digamos, hacinamiento y además de eso se exceden los 15 metros cúbicos, porque también si hay hacinamiento lo más probable es que aunque haya muchas personas los consumos no sean tan altos, pero si se diera, entonces que la persona pueda, digamos, presentar su caso, para eso estamos dando incluso más plazo, lo mismo, digamos, cuando tienen un mismo medidor, y entonces lo hacemos por excepción para un número pequeño de personas, y si esas personas efectivamente están dentro de los rangos del registro social de hogares que establezcamos, 70, 80, en fin, lo que se acuerde en esta materia, también la persona es objeto del subsidio y de todos los beneficios. Pero mientras tanto, las otras centenas de miles de personas que están ya cubiertas por tener solamente el 15 metros cúbicos, le podemos aplicar y hacer esto en forma inmediata. Y solo, como digo, por excepción, vamos a los casos particulares. La tercera cosa que se mencionaba tiene que ver con las empresas pequeñas de servicio. En el caso del agua, este tema, el más preocupante, tiene que ver con los comités de agua potable rural. Entonces, como ya lo mencionamos en las sesiones anteriores,
el tratamiento que le hemos dado a lo largo de este tiempo a los comités de agua potable rural, que tienen un nivel de organización obviamente mucho más pequeño, una situación mucho más compleja, es que lo que hemos hecho es dar subsidios directos. Ya lo hemos hecho en 2 oportunidades por casi 4.000 millones de pesos en cada circunstancia, con un aporte que se hace por arranque, es decir, tiene un mínimo, pero después va creciendo de acuerdo al número de arranques que tiene la APR. Ha sido muy bien recibido, ha funcionado muy bien, y la idea entonces es que en el caso de los APR vamos a hacer un nuevo aporte a los APR, de manera tal, digamos, de colaborar a que ellos sean los que a su vez las personas, digamos, que no han podido pagar, lo trabajan directamente. Este es el concepto que, como digo, ha estado funcionando durante todos los años de pandemia y ha funcionado bien, y no hemos tenido problema con ningún comité o cooperativa de agua potable rural, me refiero. Tendríamos que revisar, es posible que haya alguna empresa sanitaria más pequeña que tenga alguna, pero en general, digamos, pensamos que lo que estamos presentando es algo que las compañías, digamos, pueden enfrentar, y si bien no tenemos un acuerdo con las compañías, porque no corresponde tenerlo, si ellas conocen aproximadamente lo que estamos pensando. Decir que también hay un caso adicional, aparte del que hemos mencionado acá, de lo que señalaba la senadora Allende y otros senadores respecto de el ejemplo que yo puse de, por ejemplo, varias familias que ocupan un mismo medidor. También tenemos el caso de las pymes, ¿no? Aquí lo estamos tratando en lo que hemos conversado, también con el límite de, es un consumidor, es un medidor, tiene 15 metros cúbicos, digamos, por mes, o 250 kilowatt-hora de consumo, pero en una pyme también se puede dar una situación, también vamos a tener que agregar una situación particular para esa situación, porque obviamente una pequeña empresa puede tener un problema. Hay un número, no es muy importante, pero hay un número de pymes que están en estos deudores morosos y podrían tener un consumo mayor que los 15 metros cúbicos, e igual ser una empresa muy, muy pequeñita, entonces también requiere un tratamiento particular. Pero, insisto, la idea general sería aplicar el procedimiento automático con estos límites y luego ir a trabajar, digamos, los casos particulares que se produzcan. Le voy a pedir al ministro, una cosa adicional. La senadora Aravena mencionó el caso de los pagos conjuntos de servicios, si acaso va a alcanzar el 15. Cada cuenta tendría un subsidio, cada cuenta tendría un tratamiento, por lo tanto, si una persona debe el agua y la luz, va a recibir una ayuda para la luz y va a recibir una ayuda para el agua, y por lo tanto eso queda bien cubierto. Y respecto al límite de consumo de electricidad y los otros temas que tienen que ver con electricidad, se lo cedo al ministro Llobet. Gracias, presidente. Me gustaría profundizar un poco y ejemplificar lo que ya explicó bien el ministro Moreno respecto a la dificultad que tiene usar el registro social de hogares, que, como él decía, es lo que a todos nos hubiera gustado hacer, porque es la mejor manera de focalizar bien los esfuerzos. En el caso de la electricidad, y probablemente en el caso del agua es igual, los clientes que están inscritos en las compañías son en general los dueños de las propiedades, ¿no es cierto?, de los inmuebles. Y la deuda se queda radicada en el inmueble. De hecho, si alguien se cambia de casa con una deuda pendiente, la deuda no se va con la persona, sino que se queda radicada en el inmueble, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, la deuda está asociada al inmueble con un propietario. Entonces, todos los arrendatarios no son ellos, digamos, los que están asociados a esa cuenta en la compañía. Muchas veces la cuenta sigue vinculada al dueño, que no es el que vive y cuya vulnerabilidad nos debería importar para efectos de la focalización. Otra cosa que ocurre es que muchas veces ni siquiera la cuenta está a nombre del propietario, porque se hace una transacción, se vende una propiedad y la cuenta sigue vinculada al propietario anterior. Entonces vive el nuevo dueño, pero el root del cliente frente a la compañía es el root del dueño anterior. Entonces, en el año a principios de la década pasada, digamos, el 2010, por ahí, entre el 2008 y el 2010, se intentó entregar un subsidio de luz con este cruce
de registro social de hogares o ficha de protección social en la época, y cliente, y terminó una comisión investigadora en la Cámara, 2 años, o sea, la operatividad de eso que a todos nos gustaría hacer es muy compleja, es muy, muy compleja, y por eso creemos, además, las compañías no saben necesariamente el RUT del que vive ahí. Para acceder al registro social de hogares tendríamos que pedirle a todas esas personas que entregaran el RUT para vincularlo con el número de cliente que está asociado a la propiedad y después cruzar eso con el registro social de hogares. Creemos que va a ser muy poco operativo. Por eso creemos que, aunque es imperfecto, por simplicidad y por velocidad, es mucho mejor usar el consumo, pero dejar una válvula, como decía el ministro Monero, para que si hay alguien que por consumo quedó fuera, pero por vulnerabilidad debió quedar dentro, pueda hacer la solicitud directa a la compañía y se le entregue el beneficio. Respecto del criterio de dónde ponemos el corte, con 250 kWh mes en electricidad, beneficiaríamos al 75% de los clientes que tienen deuda de la pandemia, 75%. Nosotros habíamos pensado en la propuesta original que fuera 180 kWh, que es como una cuenta tipo mensual de una familia en Chile. Y en parte fruto de las conversaciones con los asesores, aumentamos los 180 a 250, con lo que ya estamos llegando, como digo, al 75% de las familias, que nos parece un universo muy amplio y razonable. 500 kWh estaríamos sobre el 90%, estaríamos hablando de familias que pagan cuentas de luz de 80.000 pesos mensuales, que obviamente no está dentro del universo de las familias que creemos deberíamos ayudar con recursos fiscales. Y después hay 2 preguntas más específicas de la electricidad, de la senadora Allende. La primera, un subsidio permanente. Esta es una cosa que se puede conversar y la podemos trabajar. Probablemente requeriría un cambio legal, pero es una conversación que se puede tener y hay que ver qué efecto fiscal tendría, digamos, y qué espacio hay para ese gasto. Pero eso es una cosa que eventualmente se podría conversar. Y en este periodo podríamos, de hecho, generar algún, digamos, diseño general y habría que conversarlo con el nuevo gobierno también, a quien le tocaría, digamos, implementarlo y financiarlo con el presupuesto. Y respecto de la idea de postergar la entrada de la ley corta de distribución, yo no había escuchado, confieso, esa propuesta, pero sí es importante entender que las tarifas de distribución eléctrica están en proceso de determinarse y estamos en la etapa final de la fijación tarifaria. Y esa ley que se aprobó ampliamente en ambas cámaras, digamos, lo que hace es que corrigió a niveles razonables de mercado las rentabilidades de las compañías que estaban fijadas por ley el año 80, digamos, en niveles muy, muy altos. Entonces, postergar la entrada de esa ley lo que tendría un efecto directo en el bolsillo de los clientes, y creemos que no es lo razonable de hacer, ¿no? Ahora, entendemos que puede haber alguna compañía en agua o en luz que sea de tamaño pequeño y que el costo financiero de este problema que estamos discutiendo hoy, digamos, valga la pena atender, pero postergar la entrada de la ley corta de distribución, que afecta a todo el sector de distribución, creemos que no tiene sentido hacerlo en este momento. Creo que esas eran las preguntas que estaban abiertas, presidente. Gracias, ministro. Senadora Proboste, y después vamos a pasar al segundo tema, pero sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en los tiempos, porque presentado este proyecto nosotros podríamos despacharlo en una sesión en la Comisión de Economía, para no tratarlo en ambas comisiones, independientemente que los senadores y senadoras de la Comisión de Energía pueden participar. En particular, la senadora Proboste y el senador Pizarro, que han sido los promotores de esta iniciativa desde hace ya bastantes meses, así que corresponde reconocer la insistencia que ellos han tenido y que fueron los primeros que plantearon este tema. Estaría en condiciones de ser votado en sala. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo con el Gobierno respecto de cuándo se va a presentar el proyecto para, insisto, que nosotros lo podamos despachar en una sesión. Senadora Proboste. No, presidente, tengo varias dudas de lo que ha planteado el ministro de Energía, porque una cuenta de 500 kilowatts implica aproximadamente 60.000 pesos, no 80.000 pesos, y la verdad creo que sería importante que él profundizara en lo que a su juicio son el impacto de las cuentas, porque en eso creo que tenemos una gran diferencia. Comparto lo que ha planteado la senadora Allende. Creo que
utilizar el registro social de hogares, el ministro Moreno lo decía muy bien, tiene bondades y tiene complicaciones, y una de ellas es porque muchas veces los números, los medidores no calzan con los RUT necesariamente que están en el registro social de hogares, y nosotros necesitamos en esto que sea ágil, que sea rápido, que sea oportuno y que llegue a quienes tienen que llegar. Tenemos ahí algunas diferencias respecto de el objetivo de grupo a ser beneficiado. Creo que es importante ampliarlo a 500 kilowatts porque tiene que ver con una realidad mucho más promedio de lo que hoy día ocurre en las familias, y por lo tanto quiero insistir, presidente, si es que el ministro de Energía puede profundizar respecto de lo que él ha señalado recientemente como el impacto en las cuentas, de los cuales personalmente difiero. Ya. Ministro, en relación a la consulta de la senadora Proboste, y con eso cerramos y pasamos al otro tema. Nosotros podemos compartir, presidente, con la comisión todos los datos. Lo que pasa es que la cuenta promedio depende de cada comuna, porque la tarifa eléctrica por kilowatt-hora cambia de comuna a comuna, ¿no es cierto? Entonces, podemos compartir esos antecedentes con la comisión y profundizar todo lo que queramos. Lo que deberíamos tratar de acordar es qué porcentaje de la población nos parece razonable ayudar con esta solución y entregarle subsidio fiscal con cargo, digamos, al Tesoro Público, que tiene uso alternativo, ¿no es cierto?, como sabemos. La solución de 250 kWh llega al 75% de los morosos. Nosotros creemos que eso es una cobertura razonable. Pero eso es una de las cosas que tenemos que discutir durante la tramitación. Así es que, y ahí abordamos un porcentaje muy significativo de la deuda y ayudamos al 75% de la población. Pero es una de las cosas que tenemos que conversar, y desde luego, en la medida que se amplíe la cobertura, hay que tener una conversación con el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Si es que se quisiera ampliar, hay que hablar con el Ministerio de Hacienda y ver qué espacio tiene eso en el presupuesto de los años que vienen. Esto, obviamente, empezaría a regir el próximo año, por 4 años, y por lo tanto sería razonable, me parece a mí, en una transición, conversar con al menos algún acercamiento con las autoridades entrantes, porque esto sería de cargo fiscal en los próximos 4 años. Senadora Aravena. Sí, muy breve. Solamente comentarle a ambos ministros que nosotros hoy día, a propósito justamente de esta situación, vamos a presentar a algunos senadores un proyecto vinculado a que el cobro de los servicios básicos esté asociado al arrendador o quien habita la propiedad más que al dueño, porque es un tema que muy complejo en Chile. Ya hay un grave problema con el pago de arriendos y a eso asociado el pago de cuentas. Entonces, decirle a ambos ministros que sería muy bueno que el Ejecutivo pudiera patrocinar este tipo de iniciativas que se asimilan a países desarrollados como Estados Unidos, en que la portabilidad de este tipo de servicios es automática y permite que por lo menos los dueños de las propiedades no queden además con deudas muy difíciles de cancelar. Eso solamente. Gracias. Gracias. No sé si hay algún comentario. Si no, pasamos al segundo punto de la tabla. No dieron fecha de lo que usted preguntó. Sí. ¿Cuándo se presentaría el proyecto? Adelante, Juan Carlos, si quiere. No, solo iba a agregar probablemente lo mismo que usted, ministro, pero la redacción ya está, de lo que acabamos de resumir, está lista. Entonces, sí, yo lo que percibo es que más allá de que podemos discutir los parámetros específicos... Pero una pregunta, ¿el gobierno quiere que esto sea un mensaje o está disponible que sea una moción parlamentaria? No, nosotros creemos que como hay gasto fiscal involucrado porque hay un subsidio, creemos que tiene que ser un mensaje del presidente de la República. Lo que pasa es lo siguiente, que este proyecto yo estoy pensando que deberíamos despacharlo, porque tenemos la próxima semana regional, pero deberíamos despacharlo en lo posible la primera semana de enero. Pero para que se tramite tiene que darse cuenta en sala. Sí, yo estimo, presidente, que podemos presentar este proyecto de aquí a mañana. Si la redacción está terminada, digo. Así que queríamos tener esta sesión con esta comisión conjunta para efectos de estar seguro que teníamos, digamos, una visión común de lo que queremos hacer, pero con eso podemos presentar el proyecto muy rápido.
Bueno, entonces vamos a coordinar bien las fechas. La senadora Allende me plantea por qué no lo vemos las comisiones unidas, pero yo tengo un punto, o sea, no hay problema que la vamos a la unida, el problema es que, como la idea es que el proyecto entre y lo despachemos rápido, coordinar la agenda de 10 senadores es más difícil que de 5, pero si hay posibilidad de coordinar la agenda, lo vemos. Yo lo propuse solamente pensando en este mismo horario, una sesión, porque este es el mismo tema que hemos estado trabajando y preocupados tanto los integrantes de la Comisión de Energía como de Economía. Entonces, me parece obvio que sea el momento final de que lo hagamos las dos comisiones. Entonces, mire, a este mismo horario, siempre que lleguen puntuales, nosotros a las 9:30 lo podemos perfectamente hacer. Sí, mi tema es cómo lo votamos en la sesión del miércoles en sala. Entonces, claro, bueno, lo vemos y la posibilidad de tramitarlo con la Comisión Unida, si es que lo pudiéramos tramitar en este horario. Eso significaría que se podría estar votando al día siguiente en sala. Ya, perfecto. Entonces vamos a coordinar eso y mientras antes se presente mejor. Pasamos entonces al segundo punto de la tabla. Le agradecemos a los ministros. En todo caso, el tema que viene, en particular, es un tema de interés del Ministerio de Energía, así que es el tema del gas y la propuesta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados respecto de la distribución de gas por los alcaldes. Hay dos iniciativas. La primera se presentó en la Cámara de Diputados. Hasta luego al resto de los integrantes. Gracias, ministro Moreno. Perdón, y corrijo, no es jerarquía, es prelación protocolar, porque los ministros son todos iguales en jerarquía, así que... No, los biministros son más que los ministros. El ministro es mucho más importante que yo. No, no soy ni Juan Bautista al lado de... Tienen el doble problema nomás, ministro. Bueno, pero hay una prelación protocolar. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, ministro. Le decía que hay dos proyectos, uno presentado en la Cámara y otro presentado en el Senado. El proyecto de la Cámara se presentó primero. Entonces nosotros tenemos que ir si vamos a tramitar en paralelo el proyecto en el Senado, o por el contrario vamos a dar el debate para que la Cámara apenas lo despache el Senado, nosotros lo podamos también discutir con celeridad. Así que la senadora Proboste tenía varias preguntas pendientes de la sesión pasada. Estamos hablando del tema de la distribución del gas y el informe de la Fiscalía Nacional Económica. No sé si quiere partir, senadora Proboste. Bueno, está el fiscal nacional económico, está el alcalde de Chihuayante, le damos la bienvenida. Está también el ministro de Energía, que estuvo presente en la sesión, está presente en la sesión, y está el superintendente de Electricidad y Combustible, que nos ha estado acompañando también toda la mañana. Perdón, presidente, pero la vez pasada el alcalde de Chihuayante tenía una presentación que se extendió. Escuchábamos también la presentación de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, quedamos que lo iba a mandar. No sé si lo mandaron porque era más extenso el documento. Veo que está el alcalde, aprovecho de saludarlo, también preguntarle aquello, porque era un documento bastante extenso el que nos presentó. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Como ustedes saben, vengo en calidad de ser presidente de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo. Así es, la sesión pasada quedamos un poco así como a media presentación respecto de la propuesta nuestra. Entiendo que en el Senado está la exposición nuestra, que si a ustedes les parece bien, podemos darle curso en esta oportunidad. Lo que pasa, alcalde, es que es la presentación que hizo la semana pasada en esta sesión, ¿o una distinta? Es la misma, presidente. Lo que ocurre es que la semana pasada quedó a medio de presentarse, pero en realidad lo que se expuso allí creo que es suficiente como para profundizar una reflexión y contribuir a una decisión. Bien, hagamos lo siguiente, le vamos a ofrecer la palabra a la senadora Proboste, que tenía una serie de dudas que plantea el fiscal nacional económico, y después nosotros deberíamos decidir qué es lo más rápido, es decir, porque primero, este es un proyecto de quórum supramayoritario, es decir, requiere de la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio, porque es Estado empresario, quórum calificado.
Entonces, ese es el primer punto. Y el proyecto de la Cámara, mi impresión es que está más avanzado, porque el Senado ni siquiera lo hemos empezado a discutir. Entonces, le damos la palabra a la senadora propuesta y después vamos a definir qué es lo mejor para la tramitación de la iniciativa. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos quienes se encuentran en esta sesión. Efectivamente, estaba revisando mis notas de la sesión pasada. Tenía algunas dudas, particularmente en la lámina 6 del Fiscal Nacional Económico, precisamente donde explica el mandato legal. Entre ellos, parte de su mandato legal es hacer estudios de mercado y proponer recomendaciones de cambios legales. Él señaló en su presentación que eso lo hará en el caso del gas en las próximas semanas. Creo que es importante, presidente, pedirle al Fiscal Nacional Económico que esas recomendaciones legales que envíen al Gobierno sean enviadas también a la Comisión de Energía y Economía del Senado, porque él en su presentación hablaba de las dificultades y de que ellos se manifestaban en contra de esta integración vertical, pero la pregunta es cómo piensan hacerlo. El alcalde también de Chiguayante, Antonio Rivas, en su presentación señaló algo que yo lo remarqué en mis notas muy grande, en la necesidad de que es urgente intervenir y que ha sido precisamente esa la motivación de los alcaldes que él ha liderado en esta intervención de poder abordar estas temáticas desde el mundo municipal. Hay un tema que yo quisiera plantear, que el alcalde lo dijo en su presentación, pero quiero hacerle esta pregunta a la Fiscalía Nacional Económica, porque tiene que ver respecto de este concepto sacrosanto que para algunos tiene la propiedad, pero la verdad la definen a su antojo cuando tiene que ver con sus fines económicos. Lo digo porque la persona compra el cilindro de gas y por lo tanto la persona es propietaria. Pero legalmente el balón de gas sigue siendo de propiedad de las compañías. Entonces, creo que me gustaría preguntarle al fiscal qué piensa al respecto. El llenado de los cilindros, hay solo la compañía dueña de esos cilindros puede rellenar los balones. Por eso sería deseable que los distribuidores al detalle puedan rellenar ellos el balón o que exista una empresa que lo haga con todas las medidas de seguridad. Eso desprendo de la presentación que hizo el alcalde en la comisión pasada, pero creo que esto requiere también de una respuesta del Fiscal Nacional Económico, porque hay un elemento en donde muchas veces parecía estar pasando inadvertido, pero en el fondo la gente compra algo que no es de él o de ella, sino que sigue siendo de la compañía. Respecto del gas por cañería, el libre acceso queda condicionado a quien realiza las inversiones y las instalaciones de gas por cañería son mucho más costosas que las del tubo de gas. Entonces, las comunas de menores recursos que tienen acceso principalmente a la compra de tubos hoy día está en una situación que es desigual y las tarifas del gas por cañería se regulan por rentabilidad. Si las empresas tienen rentabilidades menores a las de la ley, no existe en eso fijación de precios. Entonces, por eso es que la Fiscalía Nacional Económica dice que las empresas ajustaron sus rentabilidades. Creo que sería también muy importante que el Fiscal Nacional Económico se refiera al respecto. Esas eran mis preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada, presidente. Sí, está a disposición de las senadoras y senadores el informe de la biblioteca sobre el mercado del gas en América Latina. Lo está distribuyendo en este momento el secretario de la Comisión y que da cuenta que tenemos los precios más altos de la región y con niveles de utilidades para la empresa también de los más altos. Entonces, eso es un tema a considerar porque es evidente que está lejos de ser un mercado perfecto que genere competencia y que, por tanto, la mejor calidad al menor precio posible. Y esa es la razón por la cual los alcaldes han planteado una forma de distribución distinta que permite efectivamente bajar significativamente los costos que tiene para los usuarios la distribución del gas en nuestro país. Así que, el informe está disponible y va a ser es público, así que también si alguno de los invitados quiere tener acceso, no sé si
los propios alcaldes que han formado esta asociación de alcaldes que tienen acceso a este informe, se lo vamos a remitir al alcalde Rivas para que tome conocimiento del mismo. Entonces, vamos a proceder a dar la palabra al fiscal nacional respecto de las consultas de la senadora Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los acá presentes, a todos los integrantes de la comisión. En relación con las preguntas de la señora Proboste, las cuales agradezco, sí, confirmar que tal como se señala, como señaló la senadora, en la página 6 de nuestra presentación se habla respecto de esta atribución legal que tiene la Fiscalía desde la última reforma legal del año 2016 de formular al Poder Ejecutivo a través del ministro del ramo las recomendaciones de cambio normativo que tengan por objeto introducir más competencia en los mercados que haya analizado la Fiscalía Nacional Económica. Desde el año 2016 hemos hecho ya 6 estudios de mercado en los mercados de rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos, compras públicas, ahora gas. Y esta semana estaremos anunciando también el 7º estudio de mercado que realizará la Fiscalía Nacional Económica. Senadora, durante el mes de diciembre, la dinámica de los estudios de mercado es la siguiente. Se lanza el estudio de mercado, se avisa públicamente que se va a realizar un determinado estudio de mercado, luego se empieza a recolectar la información respecto de ese mercado, de todos los actores del mercado, y eso culmina con un informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica respecto de las potenciales fallas de la competencia que podamos ver en ese mercado y cómo solucionarlas por la vía normativa. Eso ocurrió en el mes de octubre respecto al mercado del gas. Luego de que se hace público ese estudio preliminar, se deja el estudio a disposición del público en general para que se le formulen todos los comentarios, críticas, observaciones que se estimen del caso, y luego la Fiscalía Nacional Económica toma en consideración esos comentarios, críticas, observaciones y emite su informe final que contiene justamente las recomendaciones finales de política pública, de cambios normativos que hace la Fiscalía a los determinados mercados. Ese informe final lo vamos a sacar sin falta, señora senadora, durante este mismo mes de diciembre, en un par de días más. Y respecto, y cuente que no solo vamos a remitir la recomendación al Poder Ejecutivo, sino que también le remitiremos copia a esta comisión y a la comisión donde se está analizando esta materia también en la Cámara de Diputados. Respecto a su segunda pregunta, señora senadora, precisar que según el entendimiento de la Fiscalía Nacional Económica, las personas cuando compran un balón o cilindro de gas no están comprando el balón, la materialidad física, sino que el gas contenido en él, y que ellos adquieren este balón o cilindro de gas con un título de mera tenencia temporal, digamos, contra el pago de esa cantidad de dinero que vale hoy en día el balón de gas. Esa es la normativa que tenemos hoy día vigente. El hecho de que en Chile los balones de gas sean llenados por la empresa que adquirió el cilindro o balón de gas, entendemos nosotros que obedece a razones de seguridad. Con eso se garantiza, así estimó el legislador de la época de la ley de servicios del gas, se garantiza que el balón sea mantenido y cumpla con todas los requerimientos de seguridad, dado que se trata de un material peligroso, naturalmente el gas, inflamable, que se hagan las mantenciones pertinentes de tal manera de que se cumplan con las prevenciones de seguridad, que luego son fiscalizados también por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eso es lo que quisiera señalar al respecto. Y señalar que hoy, con las normas actuales y acogiéndose esta prohibición de integración vertical, con esta prohibición de que los distribuidores mayoristas participen en la distribución minorista de gas natural, lo que se obtendría desde ya, creemos, todos los análisis legales y económicos realizados por la Fiscalía junto con expertos externos demuestran que eso traería aparejado mayor competencia y una disminución del 15% en el balón de cada cilindro de gas, lo cual se traduce en ahorros anuales para toda la población nacional y especialmente para la población más vulnerable, que es la que compra mayoritariamente los balones cilindros de gas, que asciende
anualmente a un total de 181 millones de dólares en nuestro país. Eso, señor presidente, señora senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Senadora Aravena. La consulta es al ministro, porque en televisión al menos he visto que hay una propuesta que va a hacer el gobierno en torno a un proyecto de ley que vendría a hacerse cargo de las problemáticas que hoy día se están viendo bastante evidenciadas respecto al tema del gas. Me gustaría saber si el ministro podría informarnos de eso al respecto. ¿Comentar eso? Sí, adelante, senadora Allende. Sí, eso por un lado sería bueno saber qué está haciendo el Ejecutivo más allá del informe, que es importantísimo, de la Fiscalía Nacional Económica, pero ¿qué hace el gobierno frente a un drama que están viviendo las familias? Hemos visto que estas tres grandes mayoristas no rebajaron los precios a pesar que en momentos el petróleo bajó de precio, y eso obviamente se tradujo a cifras que nos entregó la Fiscalía Nacional Económica, un grave perjuicio, por supuesto, a los consumidores. Pero aparte de eso, también le quiero preguntar al alcalde, porque también salió en los medios que algunas compañías iban a proceder directamente a entregar ciertos subsidios o rebajar montos, si no me recuerdo mal, y me gustaría que me confirmaran si la información es así, porque eso no es la idea de lo que entiendo es la propuesta de los alcaldes. La propuesta de los alcaldes apunta, por supuesto, a querer un precio justo, pero ellos quieren intervenir en el mercado como distribuidores, y no creo que la idea sea que las propias compañías que no han bajado los precios, que han tenido entonces que ha significado el daño y perjuicio de los consumidores, sean ellas las que ahora, comillas, hagan actos de proponer rebajar ciertos precios. Me gustaría saber, confirmar si es así o no. Pero en concreto, el Ejecutivo, ¿qué está haciendo? ¿Qué propone, más allá del informe del fiscal? Y saber si es efectivamente esto que se ha dicho, que algunas municipalidades han avisado que van a poder entonces ampliar subsidios. Yo creo que esa no es la idea del fondo. Senadora Proboste y después senador Pizarro. Yo, presidente, quiero también formular una nueva pregunta al fiscal respecto de este informe. Si es que del informe que ustedes realicen nacen de estas recomendaciones, surgen infracciones evidentes, ¿la Fiscalía puede sancionarlos de oficio? Y lo otro, presidente, quiero recabar el acuerdo de las Comisiones Unidas para agradecer y felicitar el trabajo de la biblioteca. Este trabajo lo pedimos en la sesión pasada y creo que es un trabajo respecto del mercado del gas en América Latina. Creo que es un muy buen trabajo, como los que habitualmente hace la Biblioteca del Congreso. Y creo que hay tres datos que son muy reveladores de lo que el propio alcalde de Chiguayante, en representación de los municipios, señalaba en la sesión pasada. Primero, Chile es de los países que cobran más por el precio del gas. Lidera los precios el año 2020-2021. Segundo, es de los países que más ganancias tienen los propietarios de las compañías, del orden de un 60%. Y tercero, es del país, dentro de lo que se estudió, más concentrado respecto de la distribución del gas. Y, por lo tanto, creo que esto hace urgente lo que planteaba el alcalde Rivas, urgente intervenir, porque no nos podemos quedar simplemente con el dato en que Chile es el país más caro para la ciudadanía, es el más concentrado y es el que tiene mayores utilidades para las empresas. Y por eso creo que es muy importante que la Fiscalía Nacional Económica no solo haga estas recomendaciones, sino que efectivamente, si surgen infracciones evidentes, sancione severamente, porque tiene que ver con las situaciones de abuso que generan tanta molestia en la ciudadanía. Hoy día la gran mayoría de las personas tiene que utilizar el gas como un combustible primordial. Y es el más caro, el más concentrado y en donde lo único que se privilegia son las utilidades para quienes llevan adelante el negocio. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Sí, presidente. Sí, a mí me parece muy bien que nos concentremos fundamentalmente en el informe de la Fiscalía Económica, porque si confundimos quienes gestionan, claro, vamos a entrar en otro tipo de materias que a lo mejor con todas las buenas intenciones del mundo que tienen los alcaldes que buscan
que la gente pague un precio justo por un producto, al igual que nosotros que perseguimos lo mismo, de repente podemos tomar soluciones que no sean las adecuadas. No es rol de los municipios estar dedicados a un negocio de distribución de un producto, por muy básico que sea o por muy importante que sea, no está dentro de las facultades. No es lógico tampoco porque quiere decir que desvían, por hacer esa gestión, desvían el objetivo principal que tienen, y esa es la razón por la cual la Contraloría ha dicho, mire, a la consulta hecha por los alcaldes no tienen facultad y por lo tanto habría que hacer modificaciones legales a la Ley Orgánica de Municipalidades para que pudieran abocarse a una materia como esta. Y esa discusión es mucho más de fondo, es mucho más larga. Las gestiones municipales en áreas que no nos parecía que eran de su competencia no han sido de las mejores en materia de educación, en fin, en cada una de las atribuciones que de repente le entregamos a los municipios y no le damos las herramientas, ni las competencias, ni los recursos para que puedan ejercerla bien, las más de las veces los metemos en un problema. Es una opinión personal, por supuesto, y es opinable el tema. Respeto mucho, sí, el que los alcaldes hayan puesto encima del tapete de la opinión pública esta situación, porque son ellos los que le llegan los reclamos y los que tienen el contacto directo con la gente. Ahora, en el tema de la fiscalización es lo que yo creo que nosotros deberíamos abocarnos para buscar algunas alternativas que tienen que ir por la vía de una mejor fiscalización, por una vía de control o de sanciones, cuando se cometen este tipo de abusos por parte de empresas que manejan este mercado y no lo hacen con la transparencia o con la eficacia o con la eficiencia que a todos nos gustaría que les permitiera llegar más bajo en los precios al consumidor. Ahora, yo miraba, me llama la atención, sí, no me llama la atención que Chile, Uruguay y otro par de países estén por encima del resto porque nosotros no tenemos gas. Hay otros países que tienen mucho gas y por lo tanto tienen la facilidad de contar con el elemento, producirlo y comercializarlo a menores precios. Hay que ver, por supuesto, en el términos internos nuestros, el por qué se producen este tipo de distorsiones y cómo las fiscalizamos, cómo las sancionamos. Como es un servicio básico, un producto donde se supone que hay un mercado con una cierta competencia, yo entiendo del informe del fiscal que eso no se está produciendo y que por el contrario hay marginaciones que van más allá de todo lo razonable o que no están de acuerdo a lo que normalmente una inversión puede rentar. Creo, presidente, que es ahí donde debemos centrar el esfuerzo nuestro y ojalá las propuestas legales vayan más orientadas a esa línea, las propuestas que se puedan hacer de modificación a la actual legislación. Por lo que le entendí, el señor fiscal nos va a enviar las sugerencias o notas de modificación legislativa que le tiene que hacer al Ejecutivo, también a nosotros. Y a partir de ahí, si el Ejecutivo no toma iniciativa rápida, yo creo que sí lo podemos hacer nosotros como comisión en términos de preparar nuestras propias propuestas. Senadora Lameni y después senadora Allende. Sí, dos cosas que, bueno, felicitar también a la biblioteca porque es muy, muy bueno el informe. Si nos damos cuenta, en la página 7 del informe, la carga tributaria del gas en Chile es prácticamente el doble del país que nos sigue, que es Uruguay, Perú, Brasil, y bueno, hacia abajo es 4 veces el valor de la carga impositiva de Colombia. Entonces, de una u otra manera, yo quiero hacer mención a esto. O sea, aquí hay muchos aspectos que ver. Por supuesto, el nivel de utilidades, que nadie niega que tienen que haber, pero no, este es un consumo muy básico para la familia, muy necesario, pero la carga impositiva es 4 veces la de Colombia y es el doble del resto de los países de Latinoamérica y el triple en algunos casos, y a eso agregar que es uno de los pocos países que no tiene subsidio asociado a este tipo de energía. Entonces, es bien complejo el tema y yo creo que hay que analizarlo desde todos los actores que están involucrados en algo tan importante como el gas para las familias chilenas. Muchas gracias.
Gracias, senadora Aravena. Senadora Allende. Yo, presidente, quiero insistir. Yo lo que me recuerdo del informe que emitió el fiscal nacional, el primer informe que hizo referencia, fue muy claro en señalar que ellos no recomiendan entonces que estas tres grandes mayoristas sean a su vez las que tienen atado, digamos, e impiden la distribución de pequeños minoristas, que no se metan en el mercado minorista. Eso es lo primero que yo entendí, que es muy importante. Como también entendí el perjuicio que había significado no haber trasladado la baja de precios que en algunos momentos hubo en el ciclo del petróleo a los consumidores, lo que significó un perjuicio de 180 millones de dólares, que no es poco. Y lo tercero, entonces, como aquí, si es así, yo estoy en lo correcto, lo que me recuerdo de lo que nos planteó, yo no entiendo, el Ejecutivo debiera esto ya haberlo considerado como para pensar qué va a hacer. Porque, claro, la movilización de los alcaldes, que nosotros absolutamente reconocemos y felicitamos y agradecemos su reacción temprana en cuanto a organizarse y hacer esta demanda, permitió visibilizar este problema. Ahora, una buena regulación significa que no sería necesario que los alcaldes tengan que ser ellos los distribuidores. Obviamente, que en eso coincidimos que no es la función principal de los municipios, pero el tema es que aquí no está regulado. Y se ha permitido que estos tres mayoristas copen todo y además de eso no han rebajado los precios. Entonces, la pregunta exacta es ¿por cuánto se va a tardar el gobierno en reaccionar o qué está haciendo la Fiscalía para apurar esto o qué hace el gobierno para impedir que realmente, si no, nosotros estamos avanzando, hay 2 proyectos presentados incluso para que haya otros actores e impedir que sean estos 3 grandes mayoristas que son los que controlan. Entonces, es la falta de regulación para variar que hace que haya estos abusos. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a avanzar. Porque yo no sé si lo mejor es la línea de decir, mire, que hay otro actor y pueden ser los municipios u otros, o mejor regulación y no sea estos mayoristas los que se meten con la distribución, digamos, al detalle. Primero voy a someter a consideración de la comisión la propuesta de las senadoras de felicitar a la biblioteca. ¿Habría un acuerdo? Perfecto. Segundo, lo que pasa es que hay 3 senadores que tenemos que retirarnos porque tenemos en este momento Comisión de Agricultura en paralelo. Entonces yo le voy a pedir, si la senadora aprobó podría seguir presidiendo. Lo que resta de la sesión y quisiera yo en lo personal también felicitar en particular a los alcaldes que han puesto este tema sobre la palestra y el rol que le ha correspondido al alcalde de Chiguayante, que ha liderado la coordinación de alcaldes, porque en caso contrario este no sería un tema de debate público, independientemente de el costo que está significando a las familias chilenas los altos precios que se están cobrando por el gas. Y en particular, sería bueno después tomar conocimiento de qué es lo que está pensando en particular el gobierno respecto de este nivel de concentración vertical en alguna medida de las empresas, que hace que obviamente los precios que se están pagando sean superiores a los que debería de existir una verdadera competencia en este mercado. Entonces, la senadora, ¿usted queda presidiendo? 10 minutos, vamos a pedir prórroga por 10 minutos y preside la senadora Proboste. Muchas gracias. Acordado. Muchas gracias, presidente. Quiero ofrecer la palabra al alcalde de Chiguayante. Y al ministro también las consultas que sí, para que pueda reaccionar el ministro a la intervención del alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. La verdad es que nosotros hemos ingresado a este tema inspirado en nuestra relación directa con la gente, el poder sentir cuánto es el daño que le ocasionan estas coordinaciones indebidas, como lo llamó el fiscal en su informe, es decir, esta suerte de colusión entre estas 3 empresas, dado que venden los mismos tipos de envase, al mismo precio, las mismas características, y son beneficiadas como por la ley, por ejemplo, de portabilidad. Entonces, a mí me parece que es efectivamente esa es la razón que nos llevó a meternos en esta búsqueda de ser nosotros también un actor en el mercado del gas. Y también decirle que la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional nos exige a los alcaldes incorporar a todos los ciudadanos al desarrollo
de la economía, de la cultura y de lo social. Y por lo tanto, en ese aspecto, poner a los ciudadanos en el desarrollo económico, social y cultural es tarea de los alcaldes, es función de los municipios. De igual forma, decir que los municipios están en todo Chile y que si los municipios, hoy día 204 municipios en esta asociación, estamos convencidos de que vamos a asumir esta labor de, ¿no es cierto?, vender gas a precio justo. Y se han ido sumando también otros actores, como por ejemplo el presidente electo ha señalado de que va a ser un aliado en esta iniciativa. Y por otra parte, el mismo fiscal señala que el problema no se resolvería con más minoristas, sino que se resolvería con un actor, ¿no es cierto?, que esté al tamaño y al volumen de estas empresas que están en todo Chile y que controlan el mercado y que controlan el proceso de venta desde la internación del gas, que hoy día es un 83% de todo el gas que entra en Chile para ser vendido, solo el 17% lo produce ENAP. Y el año 90 ENAP producía el 87% del gas licuado a petróleo. Y todo eso en estos tiempos ha ido disminuyendo. Y han ido arrinconando a ENAP. Y por otra parte también, o está centralizada la distribución de ENAP solo en Linares y en San Fernando. Antiguamente habían en otros lugares, en Maipú, en la región del Biobío, habían distribuidoras de ENAP. Y curiosamente, quienes administran los tiempos en algunos momentos, ¿no es cierto?, ENAP luego pasaron a ser gerentes de estas empresas. Entonces, quiero señalarle que aquí ha habido un proceso efectivamente de concentración de este mercado, y nosotros los municipios, por una labor que está instalado en todo el territorio, efectivamente podemos ser un controlador en lo más rápido, porque a veces todos los análisis, Presidenta, llevan a una cuestión de que las leyes en instalarse se demoran. Entonces yo creo que nos convertimos los municipios en una solución transitoria, pero rápida. Y lo que queremos efectivamente entonces es que nos otorguen las facultades a los municipios para vender gas a precio justo. Por último, señalarles que la característica de los municipios es bastante interesante, dado que nosotros hemos tenido que enfrentar, por ejemplo, esta pandemia, y nosotros nos hemos reformateado, nos hemos adecuado al contexto y hemos resuelto muy bien. Los municipios han contribuido enormemente con todos sus equipos de salud primaria para que los contagios no hayan sido monstruosos, ¿no es cierto?, y sus consecuencias devastadoras. Y nosotros tuvimos un rol de reorganizar nuestra administración en ese aspecto, y mientras se demoraba el gobierno en tomar decisiones, nosotros fuimos bastante activos, los municipios de Chile, los 345 municipios. Lo mismo ante otras tragedias, como incendio, como tsunami, como terremoto, los municipios hemos tenido la plasticidad financiera y administrativa para poder asumir esas tareas. Entonces, obviamente, nos parece que resulta urgente tomar una decisión en pro de esta iniciativa de los alcaldes, porque nosotros podemos, aquí a 3 meses, instalarnos ya con toda la fuerza en un proceso que obviamente puede ir en lo práctico a través de los municipios, resolviendo la cotidianidad de nuestros vecinos. Una familia de 4 miembros ocupa 2 balones de gas de 15, y el balón de gas de 15 es el que más se vende en el mercado. Entonces, efectivamente, tenemos hoy día una urgencia para intervenir. Y cuando ha ocurrido un incremento del 21,2% en los últimos 12 meses, y se ha pasado de un valor que tiene como valor máximo los 15 kilos, ¿no?, de 10.500, y eso llega a la casa de nuestros vecinos, a 28, a 27. En estos momentos estoy acá en Castro, porque vinimos a hacer una ayuda a la municipalidad, a la comuna de Castro, y acá el cilindro cuesta 32.000 pesos. 32.000 pesos, y aquí hay invierno todo el año. Entonces, la gente ha tenido que resolver si se ducha o cocina, o si se ducha y se cocina y no se calefacciona,
o solo se calefacciona. Esa es la realidad de más del 60% de las familias en Chile. Entonces, obviamente, esta realidad a nosotros nos golpea, no solo administrativamente, sino en nuestras conciencias. Y por eso hemos salido a asumir un rol que en lo inmediato es salvífico. Entiéndase así. Mientras se sigan analizando otras leyes que pueden efectivamente, por primera vez, regular este mercado, porque este es un mercado desregulado, un elemento esencial, con un bien esencial tan importante como es el gas, que debería efectivamente estar o en una banda de precios o ser considerado un derecho y por lo tanto el Estado asumir ciertos roles subsidiarios. Muchas gracias, alcalde. Quisiéramos ofrecer la palabra al ministro de Energía. A partir de lo que ha planteado el alcalde de Chiguayante, poder conocer directamente cuál es la disposición del Gobierno de poder presentar una iniciativa que habilite a los municipios, dada la presencia que tienen en el territorio, dado el compromiso social, su vinculación con las comunidades, que puedan ellos también ser partícipes de la posibilidad de ampliar, así como lo han hecho con los medicamentos también, para un elemento que es vital en materia de primera necesidad como lo es el gas. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todo el fiscal nacional, al alcalde. Gusto verlos. Bueno, este es un tema muy importante para la ciudadanía. Hemos estado trabajando activamente en los últimos meses en este tema. Me gustaría contarles que ya tenemos listo un proyecto de ley, está redactado, de hecho lo podríamos presentar ahora si tenemos tiempo, que en lo grueso recoge las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica para modificar y corregir las imperfecciones que se identificaron en el mercado del gas. Y estamos en condiciones de presentar ese proyecto en los próximos días, está en el proceso final de firmas de los distintos ministros, para poder ser presentado al Congreso y ojalá tramitado a la brevedad. Es un proyecto que debiera permitir corregir las imperfecciones que identificó la Fiscalía en el mercado. Sin perjuicio de que el informe final de la Fiscalía todavía no está, nos pareció importante presentar el proyecto a la brevedad y aquellas modificaciones que eventualmente pudiera hacer la Fiscalía en su informe en la versión final podrían siempre incorporarse de ser pertinentes a través de indicaciones, pero creemos que es importante iniciar la tramitación de ese proyecto pronto. La discusión respecto del rol de los municipios, tal como dijo el senador Pizarro, presidenta, y como dijeron otros senadores, es una discusión más amplia que escapa, a mi juicio y a juicio del Ejecutivo, la discusión respecto del mercado del gas. Hay muchos insumos que son esenciales para las familias y que tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que están disponibles a precios justos, mercados competitivos, digamos, en las distintas regiones del país. El gas es uno, pero podríamos pensar en muchos otros. Y como sabemos bien, los municipios tienen recursos y capacidades que no son infinitas y por lo tanto hay una discusión que supera el mercado del gas respecto de dónde queremos que los municipios o dónde nos parece razonable que los municipios pongan sus esfuerzos. Efectivamente hay ejemplos que hemos visto en los últimos años, digamos, por ejemplo, el tema de las farmacias, pero sabemos de información pública, hasta en los medios, de que hay algunos casos en que hay situaciones de insolvencia financiera, problemas que están en tribunales, digamos, por no pago a proveedores. Entonces, eso da cuenta de que son pasos que hay que estudiar con cuidado antes de acometerlos, porque podemos distraer recursos municipales y eventualmente no resolver el problema a las personas. Pero lo que concierne al informe de la Fiscalía, que es lo que creemos que debería ser la prioridad, nosotros tenemos listo ese proyecto de ley, lo podemos presentar ahora si la Comisión así lo estima pertinente, y debiéramos presentarlo formalmente al Congreso en los próximos días cuando terminemos el proceso de obtención de las firmas. Presidenta. Ministra, senadora. Ministra no, senadora. Bueno, primero yo entiendo perfectamente y vuelvo a reiterar que yo felicito francamente la reacción de los alcaldes, porque ha permitido visibilizar este problema y ha puesto en evidencia algo que lo confirma plenamente el primer informe de la Fiscalía Nacional: la falta de regulación, la falta de competencia, la coordinación,
una palabra bastante elegante, pero la coordinación, que tiene mucho sabor a colusión, pero la coordinación que hacen tres grandes mayoristas y el perjuicio a los ciudadanos. Creo que eso queda rotundamente mostrado con el informe. Entonces, a mí me urge saber lo que el Gobierno propone, fuera de entender la inquietud de los alcaldes y ver si es el mejor camino. Pero por eso la mejor manera es contrastar lo que el Gobierno propone. Entonces, yo no sé cuánto dura la exposición de lo que pretende presentar el ministro, porque si es así, si fueran solamente 5 o 10 minutos, se podría. Y si no, urge, Presidenta, yo diría que acordásemos que la próxima sesión se supone que vamos a ver el tema del servicio básico, lo último que tenía pendiente, pero quizás el segundo punto sea la presentación de esto, porque es muy urgente, muy urgente. O sea, nosotros no podemos seguir indolentes frente a un mercado abusivo, no competitivo, que ha significado un grave perjuicio. Y por eso los alcaldes han reaccionado como han reaccionado. Entonces el Gobierno tampoco puede demorarse tanto. Está bien que espere el segundo informe, eso significa que más adelante le agregarán algo que a lo mejor no está en el proyecto original, pero urge una reacción. Por eso yo propongo, Presidenta, que sea el punto 2 de la tabla urgentemente para conocerlo si no alcanzamos ahora. La verdad que yo tengo una comisión, pero podría disponer hasta de 7 minutos, 10 minutos como máximo. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra también el senador Rafael Proens. Y gracias. Si les parece, acordamos que el segundo punto de la próxima sesión también sea para abordar los temas del gas. Senador. Estoy de acuerdo en eso, Presidenta. Lo acordamos. Gracias, Presidenta. Solamente hacerle algunas consultas al ministro, que tienen que ver con tres cosas fundamentales que yo al menos he recabado, y lo dijo la senadora Aracena hace un rato atrás, del informe de la biblioteca. Uno, la tasa impositiva muy alta que tiene el gas en Chile, y que eso básicamente es algo que compete al Gobierno y no a las empresas ni nada. Dos, estamos hablando de un mercado que es concentrado, solamente hay 3 empresas, y nosotros no tenemos subsidio ni en esta materia ni tampoco en electricidad, que es un tema que hablamos recién. Pero además de eso, ministro, así como a las empresas eléctricas y de agua potable, de alguna manera se fija una rentabilidad, yo creo que al hablar de un bien que es de consumo importante en la familia, creo que en ese proyecto que usted dice que está listo, debiera también incorporar algo parecido a eso, para poder de alguna manera hacer de este bien de consumo masivo algo que no sea una carga tan fuerte hacia la familia. Entiendo que me pueden dar muchas explicaciones, pero ¿por qué si lo hacemos en el agua potable, lo hacemos en la energía, no lo podemos hacer también en este producto que es importante? Eso, ministro, es la inquietud de un informe que tenemos, hecho, como le dije recién, y lo dijeron anteriormente por la biblioteca, que son la tasa impositiva, que es muy alta, la concentración del mercado, los subsidios y ver la posibilidad de fijar la rentabilidad de este producto por ley. Gracias, ministro. Muchas gracias. Ministro, le ofrecemos ahí 5 minutos finales para que pueda hacerse cargo de las inquietudes y reiterarle nuestra invitación a la próxima sesión. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Encantado, y como digo, cuando tengamos el espacio podemos repasar los contenidos del proyecto. Respecto de las preguntas del senador Proens, respecto a los impuestos, salvo que yo esté mal informado, el gas licuado de petróleo no paga ningún impuesto distinto que el IVA, digamos, que los impuestos, no tiene un impuesto específico como tiene la gasolina, digamos, o el diésel. Puedo rechequearlo, pero salvo que me falle la memoria, yo entiendo que no paga ningún impuesto específico. Paga IVA, eso sí, como todos los productos de consumo masivo, digamos. Respecto a la concentración del mercado, el informe de la Fiscalía es muy claro, y en general, aquí el fiscal podría complementar, pero lo importante en los mercados no es tanto la concentración como la intensidad competitiva. Hay mercados en los que hay 2 actores que pueden tener participaciones de mercado muy altas, pero que compiten intensamente. Y hay mercados que pueden tener números de actores más grandes
y que no hay intensidad competitiva. Lo importante es la intensidad competitiva, y en este mercado el problema es que la intensidad competitiva, según identificó la Fiscalía, es baja, y eso es lo que tenemos que tratar de corregir y que pretendemos hacer con el proyecto de ley que vamos a presentar. Respecto de la rentabilidad de las empresas, la rentabilidad de las empresas en general está fijada por ley o tiene alguna regulación definida en la ley cuando son monopolios naturales, ¿no? Entonces la distribución eléctrica es un ejemplo, el agua potable es otro ejemplo, que son monopolios naturales que son en el fondo mercados en los que no tiene sentido económico que haya más de una compañía compitiendo, ¿no es cierto? No tiene sentido que tengamos dos compañías tendiendo cables en las calles, etcétera, o haciendo ductos de agua potable. Entonces, como son monopolios naturales y la gente no tiene capacidad de cambiarse y de elegir, la ley, o sea, la regulación establece una rentabilidad para asegurar que las tarifas sean justas para los clientes y le permitan a las compañías una rentabilidad razonable dado el riesgo en el que incurren. El mercado del gas es un mercado distinto y hay que, dentro del gas a la vez, dividir submercados. El mercado del gas natural de red es un mercado que también tiene sustitutos, porque uno podría calefaccionarse con balones o con gas de red, podría incluso calefaccionarse o cocinar con electricidad, pero dado que hay riesgo de que se obtenga mucha rentabilidad o una rentabilidad excesiva, si es que de verdad no hay sustituto o el costo de cambio es muy alto, la regulación establece que se monitorea la rentabilidad y superado cierto umbral, se gatillan tarifas reguladas por ley, ¿no es cierto? Y eso en el gas de red, y es lo que dice la legislación actual. Hay algunas imperfecciones que identifica la Fiscalía Nacional Económica, sobre todo en términos de acceso abierto a la infraestructura de gas y de integración vertical, y podemos discutir eso en más profundidad cuando discutamos el proyecto de ley. El mercado GLP, en cambio, de gas licuado de petróleo, el que se vende en balones, que nos convoca hoy día, es un mercado abierto y competitivo. No hay regulación, o sea, no hay monopolio natural, hay competencia. Y por lo tanto, en general, en las regulaciones, en esos mercados no se establecen rentabilidades por ley. Lo que sí hay que hacer, y es lo que hace el proyecto, es velar porque efectivamente la competencia funcione. Y eso es lo que en los mercados que hay competencia, la rentabilidad se normaliza, digamos, y no es excesiva. Entonces, en resumen, creemos que el proyecto de ley va a resolver los problemas que identificó la Fiscalía, está muy en línea con las recomendaciones que hizo la propia Fiscalía y debiera ayudarnos a resolver los problemas que hay para los clientes, digamos, por esta baja intensidad competitiva. Y respecto del subsidio que planteó el senador, efectivamente hay un subsidio hoy día en agua. Discutimos hace algunos minutos la posibilidad de hacerlo en electricidad. En GLP, yo creo que yo soy más partidario de las transferencias directas a las familias más vulnerables y que ellas dispongan en qué fin lo gastan, pero es una discusión que también eventualmente se puede tener. Eso, Presidenta, creo que con eso he abordado las preguntas que se levantaron, pero quedo a disposición de contestar otras si hubiera. Bueno, muchas gracias. Vamos a extender también la invitación a la próxima sesión al alcalde de Chiguayante en representación de todos los municipios que han manifestado su interés respecto de este tema con el propósito de conocer esta propuesta de proyecto que va a presentar el Gobierno y también discutirlo con los municipios. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.